Vamos a la palabra. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. ¿Ya? Mi deseo es que usted haya leído nuevamente desde el versículo 3 al versículo 11, que es un párrafo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo cierra este párrafo en el versículo 11. Y hoy día nos toca exponer la última parte del versículo 11, que la Reina Valera del 60 dice así: que a mí me ha sido encomendado. ¿Ya? Vamos a leer completo el versículo 11. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido lo que es el evangelio de la gloria de Dios, parte 9. ¿Y qué es la gloria de Dios? Parte 10. Y la impartición pasada vimos que el evangelio de la gloria de Dios es el evangelio del Dios feliz, parte 11. Y hoy quiero que veamos que el evangelio de la gloria del Dios feliz es confiado a hombres redimidos para su administración. Anote allí: el evangelio de la gloria del Dios feliz es confiado a hombres redimidos para su administración. Recordemos que esta frase cierra la gran sección o párrafo que comenzó en el versículo 3, la cual denominamos advertencia. ¿Recuerda el título? Advertencia contra los falsos maestros. ¿Sí? Y hoy vamos a cerrar esta gran porción de este capítulo para luego avanzar a la siguiente sección, que va desde el versículo 12 al versículo 17. Y que denominamos en su momento testimonio acerca del evangelio en la vida del apóstol Pablo. Para comenzar, vamos a ver primero dos observaciones de carácter expositivo que nos van a ayudar a comprender de mejor manera nuestro texto. ¿Cuál texto? Que a mí me ha sido encomendado. Dos observaciones para poder comprender este texto, antes de exponerlo. ¿Ya? La primera observación es comprender el significado de la palabra encomendado. Encomendado, encargado o confiado traducen algunas versiones de la Biblia. Y esta palabra encomendado traduce la palabra griega pisteu. Pisteu. Y el uso bíblico de esta palabra lo podemos agrupar en dos grandes grupos. El primer uso y el principal uso de esta palabra es creer en, tener fe, tener confianza, estar convencido, estar persuadido,
de alguien o de algo. Significa apoyarse en, depender de alguien. Es una confianza, no es una mera creencia. Ese es el principal uso de esta palabra, pisteu, que se traduce como encomendar. Pero el otro uso que corresponde a este versículo significa esto. Y aquí todas las antenas paradas, ¿ya? Significa encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Significa ser confiado con algo de mucho valor. Significa poner algo de valor bajo el cuidado de otro. Algunos de ustedes me han confiado sus hijos y me han dicho, cuídemela. Y yo también he confiado mis hijos a algunos de ustedes. Encomendar, confiar, poner algo de valor bajo el cuidado de otro. Esa es la primera observación. Comprender el significado de la palabra encomendar. La segunda observación es, anote allí, el uso enfático del pronombre yo en el original. Lo voy a explicar, pero anótelo. Vamos a aprender mucho hoy día. El uso enfático del pronombre yo en el original. Muchos comentaristas indican que las distintas traducciones de este texto, en nuestro caso del griego al español, en las diferentes versiones hace que se pierda la fuerza del yo que Pablo quiere transmitir. El yo pone un énfasis prominente en la persona de Pablo. El pronombre yo es enfático y al perderse en las distintas traducciones, no podemos capturar la real expresión de lo que el apóstol quiere transmitir. Ni tampoco podemos ver claramente la relación con lo que el apóstol viene hablando y con lo que va a continuar hablando en el siguiente párrafo. Literalmente en el griego son 3 palabras y que se traduce al español en forma literal, dice, el cual fue confiado me. Para los estudiosos de la Biblia aparece en el interlineal clásico de Francisco La Cueva, ¿ya?
Todos en la vida, en ocasiones nos expresamos enfáticamente, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Es mucho más común y natural hacerlo de manera verbal, ¿cierto? Y es una forma de expresión para transmitir en forma apropiada un mensaje, haciendo énfasis en ciertas palabras dentro de una oración. Y hay mucha herramienta para dar énfasis tanto verbalmente o en forma escrita. En forma verbal yo puedo usar los tonos, ¿cierto? O expresiones de mi rostro. Veamos un ejemplo simple. Con tono de voz, yo podría decir, no dije eso. Y en esta expresión no hay énfasis. Pero yo podría decir, yo no dije eso. ¿Se entiende? ¿Sí? En este caso sí hay énfasis, indicando que es una aseveración muy personal. Se está enfatizando la idea del yo. Y alguno puede decir es redundante el yo. Pero muchas veces se usa para darle énfasis a una oración. Ahora escúcheme esto con atención. Cuando Pablo habla del evangelio, de la gloria del Dios feliz y su relación con Él está siendo muy enfático. Hay una fuerza en el griego que indica una expresión deliberada por parte de Pablo para decir que a Él le fue encomendado. Y este énfasis tiene una intención por parte de Pablo, que lo veremos más adelante. Particularmente la Reina Valera del 60 refleja de mejor manera el carácter enfático del texto. Pues nos dice esto, escuchen esto, dice Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Podría haber dicho que me ha sido encomendado, ¿cierto? Pero él dice, a mí me fue encomendado. El evangelio de la gloria del Dios feliz, a mí se me fue encomendado. ¿Por qué hago esta observación? Porque necesito que usted considere al leer este texto la fuerza del yo, lo enfático que quiere ser el apóstol Pablo. Y esto tiene una razón de ser. Hemos visto dos observaciones. La primera, el significado de la palabra encomendado. Y la segunda, el uso enfático del pronombre yo en el original. Con estas dos observaciones en mente, pasemos a exponer nuestro texto. Amén. Cuando el apóstol Pablo menciona el evangelio en sus cartas, y en este contexto, inevitablemente él piensa en la relación o vínculo que tiene él con el evangelio.
hay un vínculo personal, hay una relación que el apóstol Pablo tiene con el evangelio de la gloria del Dios feliz. Generalmente cuando el apóstol menciona el evangelio en sus cartas, inmediatamente recuerda su poder vivificante. Recuerda su conversión cuando el evangelio le alcanzó. Y junto con ello, también expresa la relación, vínculo y rol que él tiene con el evangelio. Para alguien que medita frecuentemente en el evangelio de la gloria del Dios feliz, no pensamientos pasajeros, una meditación deliberada. Cuando meditamos en el evangelio, cuando realmente lo hacemos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su origen, en cuanto a su sustancia, en cuanto a su gloria, en cuanto a su alcance, en cuanto a sus beneficios, en cuanto a sus destinatarios y también la gestión que conlleva. Cuando realmente lo meditamos, toda nuestra vida, todo nuestro ser va a encontrar en el evangelio la razón misma de nuestra vida como peregrino en esta tierra. ¿Qué piensas cuando escuchas o meditas en el evangelio de la gloria del Dios feliz? ¿Tu alma irrumpe en acciones de gracias? ¿Tu alma alaba a Dios? ¿Qué pensamientos santos vienen a tu mente? ¿Qué emociones santas se encienden? ¿Qué pasa con tu voluntad? ¿Te lleva a la acción? ¿Vienen sobre ti al pensar en el evangelio algunos verbos imperativos? ¿O son solo adjetivos? Es un evangelio hermoso, es un evangelio lindo, son adjetivos. Para muchos, el evangelio dejó de ser una buena y gloriosa noticia. Pasó a ser una noticia añeja, vieja. Un conjunto de hechos al cual se cree sin ningún tipo de poder transformador en nuestra vida. Un conjunto de versículos que hay que memorizar. Pasa a ser letra muerta. Pero cuando un verdadero santo, un real hijo de Dios, un santo que está amando a Dios, menciona estas palabras, algo poderoso inunda en su vida.
solo al momento de pensarlo, solo al momento de meditarlo, solo al momento de hablarlo, solo al momento de leerlo. Es triste ver y escuchar cómo expresiones bíblicas dejan de tener un real sentido en nuestras vidas y son mencionadas de una manera tan coloquial y ligeras por el uso irreflexivo de ello. Se debilitan estas palabras, se empañan, se oscurecen, porque no causan ningún efecto en nuestras vidas. Dios nos ayude. El apóstol Pablo dice que el evangelio de la gloria del Dios feliz, a Él se le fue encomendado. A Él se le fue confiado. ¿Cómo nace este vínculo con el evangelio? ¿Cómo nace esta unión? ¿Cómo nace esta relación que tiene el apóstol con el evangelio? Usted sabe que previo a la conversión del apóstol Pablo, el apóstol no tenía ninguna relación con el evangelio. Él era un pecador. De hecho, él mismo dice que de los pecadores, versículo 15, dice, yo soy el primero. El apóstol Pablo. Tiene razones de sobras para decir que de los pecadores, él es el primero. Él era un perseguidor de las buenas nuevas de salvación. ¿Cierto? Él perseguía a la iglesia de Cristo. Para él era una falsa enseñanza, una falsa religión que amenazaba lo que él creía tan celosamente como judío. Él era muy apasionado, muy celoso por la ley. El evangelio, diga conmigo, era externo a él. El evangelio era una amenaza para la pureza religiosa de Israel. El evangelio no era parte de su vida. Él no conocía el evangelio, no había ningún vínculo con el evangelio. Él odiaba el evangelio. Odiaba a aquellos que eran alcanzados por el evangelio. Él arrastraba a la cárcel a aquellos que eran alcanzados por el evangelio. Él estuvo de acuerdo en el asesinato de Esteban. Incluso lo presenció. Guardó las ropas de aquellos que los lapidaron. Hasta que el evangelio salió a su encuentro. Y Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerde que el evangelio es la biografía de Cristo.
es la persona y la obra de Cristo. Esto ya lo vimos. El evangelio estaba separado de la vida del apóstol Pablo hasta que el evangelio de la gracia salió al encuentro de Pablo. No es Pablo buscando el evangelio. Es el evangelio abrazando la vida de Pablo. El evangelio de la gracia salió a su encuentro. El Cristo resucitado personalmente, el Cristo resucitado, ¿cierto? Salió al encuentro de Pablo en el camino a Damasco, transformando su vida, trasladándolo del reino de las tinieblas al reino de la luz en forma poderosa, de la muerte a la vida, de ser un pecador a un pecador redimido, de ser un perseguidor del evangelio a ser perseguido por causa del evangelio. Siendo el evangelio uno con él. Y finalmente, siendo la razón de su existencia. Y desde su conversión, usted puede leer la historia de su conversión en Hechos capítulo 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Lucas, por el Espíritu, quiere dejar bien relatado la mayor conversión de un hombre, la más importante de un hombre en toda la historia del cristianismo. Desde su conversión, el evangelio no estuvo nunca separado de la vida del apóstol Pablo. Hay un vínculo, hay una unión real, hay una unión interna, activa, viva, poderosa, dinámica entre el evangelio y su propia vida. El evangelio es parte de su vida. Mejor dicho, el evangelio es su vida. El evangelio de la gloria del Dios feliz absorbió la vida de Pablo. Hasta el punto que llegó a decir, conforme a mi evangelio, en Romanos 2:16. Conforme a mi evangelio. Y también dijo en Gálatas 2, versículo 20, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por lo tanto, Pablo tiene un vínculo estrecho, una unión real, interna, no externa, entre su nueva vida y el evangelio. Y en este contexto, en esta sección, él nos dice qué es el evangelio para él. Él nos dice que es el evangelio de la gloria del Dios bendito, del Dios feliz.
lo que significa que él experimentó el poder glorioso del Evangelio en su propia vida y fue participante del gozo inefable de la salvación. Por lo tanto, el Evangelio es parte de él, está unido a él. Ahora, y un aspecto de esa unión, en este capítulo y sección, él lo declara explícitamente, enfáticamente, y nos dice esto. Dice, el Evangelio de la gloria del Dios feliz, a mí me ha sido encomendado. Ese es el vínculo que tiene el apóstol Pablo en este contexto con el Evangelio. No solo experimentó su poder vivificante, sino que se ve en una relación tan estrecha y tan responsable que él sabe que algo se le confió. A él se le confió el Evangelio. A él le fue encomendado el Evangelio. A él le fue comprometido a su confianza. Le fue encargado. Recuerde que encomendar significa confiar algo de valor a alguien. ¿Tenemos una conciencia viva, real, activa de lo que se nos ha confiado? ¿Sabes quién te lo ha confiado? ¿Sabes realmente lo que se te ha confiado? ¿Sabes realmente para qué se te ha confiado? Pablo sí lo sabía. Pablo tenía una conciencia profunda de que se le encomendó el Evangelio. A mí se me encomendó. Él no separa el Evangelio de la encomienda. ¿Me está siguiendo? O dicho de otra manera, cada vez que llega el Evangelio a una vida, este Evangelio que ahora es parte de esa vida, es al mismo tiempo confiado a esa vida. Cuando el Evangelio llega a una vida, es parte de la vida, al mismo tiempo es confiado a esa vida. Es encomendado a esa vida. Es puesto a su cuidado, es puesto a su gestión, a su mayordomía, a su administración. Para Pablo el Evangelio no es un mero conjunto de doctrinas, ni de dogmas carentes de poder en las vidas. Para Pablo no es letra muerta. No es letra muerta en una mente intelectual. El Evangelio, él sabe, es parte de su vida. El Evangelio transformó su vida. El Evangelio es poder de Dios para transformar su vida. Por lo tanto, cuando el apóstol habla del Evangelio, él no separa el Evangelio de la encomienda que tiene.
El tiempo del verbo encomendado habla de una acción, de un hecho realizado en el pasado. Y Pablo recibe la acción. Pablo es pasivo. Él es un receptor de algo. Veamos un poco su conversión, para que veamos que una vez que el Evangelio obró en su vida, vino la encomienda. Cristo le dice a Ananías, Hechos capítulo 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Escuche esto. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está la encomienda. Y súmele a la encomienda que también trae consigo sufrimiento. Ese es otro aspecto o vínculo que tiene todo cristiano con el Evangelio. Pablo permanentemente recordaba esta encomienda en sus cartas. Permítame leerle estos pasajes poderosos en donde él revela la unión y el vínculo que tiene con el Evangelio. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Primera de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui, escuche esto, constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él se ve como un predicador y un apóstol del Evangelio. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue, aquí viene la palabra, encomendada. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Cuando el apóstol Pablo piensa en el Evangelio, piensa que se le encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Gálatas 2:7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él sabe que se le confió el Evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. Quiere decir esclavo de Jesucristo. Ese es el vínculo que tiene él con el Evangelio. Pablo se ve a sí mismo como esclavo de Cristo. Ese es Pablo. Se ve como un siervo, se ve como un esclavo que ama hacer la voluntad de su Señor en amor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, cuando el Evangelio glorioso llegó a la vida de Pablo, junto con él llegó la encomienda. Junto con él, Dios le confió el Evangelio. Y esto es así para todos los santos que han experimentado el poder del Evangelio, de la gloria del Dios feliz. Sabemos que Pablo tuvo una encomienda particular e histórica, pero esta encomienda estaba enmarcada en el mandato que dio nuestro Señor, la que todos conocemos como la Gran Comisión. Previo a su ascensión, nuestro Señor dijo en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando el Evangelio llega a una vida, transforma una vida, es parte de esa vida y junto con esa vida, junto cuando Él llega, la encomienda viene en el Evangelio. No está separada la encomienda del Evangelio. Amados, la iglesia es evangelizadora por naturaleza. Es parte de su ADN, es parte de su genética. Tiene una carga genética para que el Evangelio sea proclamado, porque le ha sido confiado al hombre que ha alcanzado por el Evangelio. A Dios le ha placido confiarnos el Evangelio. Así como los rayos de luz no pueden ser retenidos por el sol, de la misma manera, el Evangelio de la gloria del Dios feliz, la luz del Evangelio, no puede quedar retenido en nuestra vida. No puede ser retenido, sino que tiene que ser proclamada. Ahora sigamos. Cuando a ti se te confía algo, cuando tú eres receptor de algo, eso quiere decir que inevitablemente te transformas en un mayordomo, en un administrador de aquel que puso ese algo bajo tu cuidado. ¿Cierto? Y por lo tanto se espera de un mayordomo fidelidad. Dios espera que seamos fieles a aquello que se nos confió. Se espera
espera que seamos hallados fieles. Se espera que rindamos cuentas frente a nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiero decirte claramente, y escúchame con atención, que no hay nada más glorioso, que no hay nada más trascendente, no hay nada más importante, no hay nada más relevante, no hay nada más honorable, no hay nada más de incalculable valor que se le pueda confiar a alguien como lo es el Evangelio de la gloria del Dios feliz. Solo el Evangelio tiene el poder para rescatar a un pecador de la ira de Dios. Solo el Evangelio puede perdonar los pecados y libertarte del yugo del pecado. Solo el Evangelio te da vida eterna y gozo eterno. Solo el Evangelio es la puerta de entrada para conocer el corazón de Dios. Al Dios glorioso, al Dios feliz. Solo por medio del Evangelio un alma pecadora, desdichada, puede disfrutar de la propia dicha de Dios. Es de incalculable valor lo que se nos ha confiado. Esta mayordomía, producto de lo que se nos ha confiado, debe tener la prioridad en nuestra vida. Escúcheme esto. Si es de incalculable valor, si costó la vida de nuestro Señor, si es la máxima obra de Dios, este debe tener la prioridad en todo lo que administramos. Si no tenemos una profunda conciencia de lo que se nos ha encomendado, difícilmente seremos verdaderos discípulos del Señor. Difícilmente seremos aprendices del Señor. Difícilmente seguiremos aprendiendo de Él para seguir siendo transformados en Él. Difícilmente aprenderás de otro para enseñar a otros. Recuerda que Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si no tenemos conciencia de lo que se nos ha confiado y encomendado, tus hijos no verán ni escucharán el Evangelio, porque no es prioridad en tu vida. Tus padres no lo oirán. Tus vecinos solo verán una familia linda. Tus jefes, tus empleadores, tus empleados, tus compañeros de universidad, del colegio, no se enterarán si el Evangelio no tiene la prioridad en nuestra vida. Si
si no tenemos una conciencia de ello profunda, viva, eficaz, real, tu vida se va a desarrollar solo en el contexto de la iglesia local. La iglesia local será la razón de tu vida. Predicar, orar, comunión entre los santos, adorar juntos, aprender juntos, servir en los distintos departamentos, estar en protocolo, estar en multimedia, ministrar la música. Y todo esto está bien, pero no es un fin en sí mismo. No es el fin, amados. No es el fin del servicio a Dios. Hay que mirar el mundo. El mundo es el campo misionero. Si solo vives en el contexto de la iglesia local, no te darás cuenta que la mies está lista. No escucharás los gritos de ayuda y auxilio de aquellos que sufren por causa del pecado. J.C. Riley dijo: feliz en verdad es aquella iglesia cuyos miembros no solo desean alcanzar el cielo ellos mismos, sino que también desean llevar a otros con ellos. Los santos se edifican por medio de los medios de gracia, con la finalidad que estos santos proclamen fielmente y efectivamente el evangelio de la gloria del Dios bendito, porque cada vez que un santo se edifica, tiene una real conciencia de lo que se le encomendó, de aquello que se le confió. Somos pescadores de hombres, amados. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Yo haré de ustedes pescadores de hombres. No naciste solo para cantar. No naciste solo para estar en protocolo. No naciste para estar en la silla. No naciste solo para ser un lector o un gran estudioso de la Biblia. Todo eso ayuda, pero no es la razón por la cual respiras. No es la razón por la cual estamos en esta tierra. No es la razón. La mayor manera de darle gloria a Dios es por medio de su mayor obra. La obra de redención. Dios se goza en salvar. Y el mayor gozo de un hombre es llevar a otro con él a la gloria. Dios comparte su dicha con nosotros para que por medio de nosotros proclamemos el evangelio y disfrutamos de esa dicha que es ser un canal para salvar a otros. Debemos tener una conciencia, amados, viva, profunda, activa, de que se nos confió el evangelio.
Pablo tiene una profunda conciencia que se le confió. Tiene una profunda conciencia de una mayordomía de Dios. Dios encargó, confió a Pablo la predicación, la proclamación del Evangelio. Y en esa mayordomía está la preservación del Evangelio. Pablo debe proclamar la verdad, Pablo debe predicar la verdad, Pablo debe enseñar la verdad, Pablo debe defender la verdad, que es la ocasión de esta carta. Pablo debe pelear por la verdad, que es la sana doctrina, la ley y el Evangelio. Esto fue lo que motivó el escrito de esta carta. Defender la verdad. Porque tenía una conciencia de aquello que se le confió, de incalculable valor. Muchos ven el Evangelio como algo que obró en su vida, pero está separado. Es como que el Evangelio llegó y se fue. Pero el Evangelio absorbe la vida del alma que fue transformada por Él. No está separado de nosotros. Él vivía por el Evangelio, Él vivía para el Evangelio. Pero ¿por qué el apóstol Pablo quiere ser enfático? Ya hablamos de la encomienda. ¿Por qué quiere ser enfático? ¿Por qué el apóstol quiere acentuar que a él se le confió? ¿Por qué lo habla expresamente? ¿Por qué lo habla con una intención deliberada? A mí se me confió. Usted sabe que estamos frente a una de las mentes más agudas de la historia del cristianismo. Capacitada, dotada por el Espíritu Santo. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene una razón. Y la razón, en este contexto, en este párrafo, en esta sección, advertencia contra los falsos maestros de la ley, él está marcando un contraste entre su evangelio y el falso evangelio de los falsos maestros. Y junto con ello, está recordando su autoridad apostólica frente a los falsos maestros de la ley, frente a la iglesia en Éfeso. Dos razones. Veamos primero el contraste. Él está diciendo el evangelio que a mí se me confió. ¿Usted puede decir eso? ¿Que se le confió el evangelio? Él dice, el evangelio que a mí se me confió, el evangelio que yo predico, para el cual yo fui constituido predicador, mi evangelio es el evangelio verdadero. Timoteo, los falsos maestros no tienen la encomienda evangélica. Mi evangelio es poderoso. Es el verdadero evangelio. Lo recibí de primera mano. No son vanas palabras mi evangelio. No son vanas palabras como los falsos maestros.
Mi evangelio tiene como sustancia misma la gloria de Dios, la gloria del Dios feliz. Mi enseñanza no está basada en mitos, ni en fábulas, ni en genealogías interminables. Mi evangelio, Timoteo, es de fe. Es verdadero. El evangelio que yo predico y proclamo, Timoteo, no está motivado por el orgullo, sino por el amor. Y todo lo que es de fe tiene como fruto el amor. Timoteo, mi evangelio trae un verdadero gozo al alma humana. Es el mismo gozo de Dios. Timoteo, lo que yo predico es sana doctrina, trae salud espiritual. No trae gangrena, no trae cáncer al alma. Tiene como fruto el amor, no las divisiones, no las peleas. Timoteo, mi evangelio está de acuerdo con la ley moral. Porque tú sabes que la ley moral nos muestra que somos pecadores. Y es allí donde el evangelio se ve glorioso. Es allí donde el evangelio muestra toda su gloria. Timoteo, a mí se me encomendó. A ellos no. Son falsos maestros, no tienen una conciencia de dicha encomienda. Porque nunca se vieron pecadores. Y como no se vieron pecadores, el evangelio de la gloria del Dios feliz no llegó a su vida. Porque si hubiera realmente llegado a su vida, ellos tendrían conciencia de la encomienda. Timoteo, ellos se vieron justos y no pecadores. Pero él también está recordando su autoridad apostólica al hablar enfáticamente. A mí se me confió. Dios le ha confiado el evangelio. Y en el saludo de esta carta, en el versículo 1, él se presenta como un apóstol de Jesucristo. El original dice Cristo Jesús. Y luego añade, escuche esto, dice, por mandato de Dios. Usualmente Pablo en su saludo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero en esta carta el apóstol dice por mandato de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo es un hombre que está bajo autoridad. Está bajo el soberano. Está bajo órdenes. Y en esa orden está reflejado aquello que se le confió. Él está bajo un mandato del soberano, está bajo un mandato del Dios que todo lo gobierna. Y por esta misma razón es que él puede encomendar, confiar una tarea a Timoteo.
¿Cuál es la tarea? Defender la verdad. Enseñar la verdad, enseñar la sana doctrina. El apóstol sentía la responsabilidad de preservar y proteger el evangelio por causa de lo que se le confió. Y por esta razón le dice a su amado hijo Timoteo en el versículo 3, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y aquí viene la orden militar. Él dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Producto de lo que se le confió, él tiene el deber de defender la verdad y deja a su amado hijo Timoteo en esa iglesia. Entonces, el que encomienda a Timoteo está bajo la encomienda de alguien superior, que es Dios. Y Timoteo reconoce la autoridad apostólica y obedece la encomienda del apóstol. Timoteo está consciente de este encargo. Él sabe que también es un mayordomo de Dios en fe. Él sabe que se le confió el evangelio de la gloria del Dios feliz. Y debe defender la verdad. Debe taparles la boca a los falsos maestros. Él está bajo autoridad, bajo órdenes y habla con autoridad a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Y no solo les habla a ellos, sino que nos habla a nosotros hoy. Esta carta, como dice Lasson, está más vigente que el periódico de hoy. Debemos ser responsables de aquello que se nos ha confiado. Debemos defender la verdad. Debemos estar atentos a la enseñanza del liderazgo. Debemos ver el fruto de la enseñanza y su motivación. En el versículo 3 se ve la urgencia apostólica en que Timoteo se quede en Éfeso. Y cerrando el versículo 11, al final vemos la razón por la cual él manda. Es porque a él se le confió. Si no tenemos una conciencia de que cuando el evangelio llegó a nuestra vida, junto con él viene la encomienda, nunca nos veremos como mayordomos de Dios en fe, nunca proclamaremos la verdad, ni defenderemos la verdad, ni aprenderemos la verdad para enseñar la verdad. Él sentía la responsabilidad de proclamar, de enseñar, de preservar y proteger el evangelio de la gloria del Dios feliz. ¿Eres consciente de esta responsabilidad? ¿Es un honor para ti hacerlo? ¿Somos conscientes de aquello que se nos confió? ¿Ves tus manos vacías o sabes que Dios puso en tus manos algo de incalculable valor?
la obra de Dios en tus manos. Quiero decirte algo, otra vez. Si el Evangelio realmente llegó a nuestra vida, junto con él llegó la encomienda. Y a raíz de esa encomienda, eres un mayordomo de Dios en fe. Si el Evangelio es de incalculable valor, el Evangelio tiene la prioridad en nuestra vida. Busca primero el reino de Dios. Por sobre todo, antes que todo, está el Evangelio. Daniel, y antes de mi esposa, y antes de mis hijos, busca primero el reino de Dios. Si realmente amas a tu esposo, si realmente amas a tu esposa, si realmente amas a tus hijos, el Evangelio tendrá la prioridad en tu vida. Más allá de toda bendición temporal. Porque lo temporal se va a acabar un día. Pero el Evangelio, el beneficio del Evangelio trasciende lo temporal. Puedes decir, a mí se me confió. Se me ha confiado. Demasiados cristianos están disfrutando las bendiciones del Evangelio, mientras que millones nunca las han probado. Es de alguien anónimo esta frase. Ya no se trata si quieres evangelizar o no. ¿Me está escuchando? Ya no se trata de si quieres o no hacer discípulos. Es un mandato. Es un encargo que viene junto al Evangelio. Tú no escogiste el Evangelio. El Evangelio llegó a ti. Y si llegó a ti, se te confió. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dios tenga misericordia de nosotros. Creo que muchos en las congregaciones piensan que su vida va a estar enmarcada solo en el contexto y desarrollo de la iglesia local. He visto con el tiempo cómo muchos ministros esperan la oportunidad para ministrar desde arriba. Y en esa espera dejan de proclamar, de anunciar lo que Dios nos confió.
el mayor servicio a Dios es el servicio de proclamar su evangelio. Y lo hacemos por vida y por precepto y por palabras.